La Ciudad de México es pionera en acciones innovadoras en temas de acceso a servicios de salud gratuita. Prueba de ello es el modelo Médico en tu casa, con el que adultos mayores sin capacidad de trasladarse, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres embarazadas sin control prenatal o enfermos postrados o terminales pueden ser, con tan solo llamar a un número telefónico, asistidos por unidades móviles de Médico en tu casa para recibir atención médica de primer nivel. El programa ha visitado más de 2 millones de hogares en la Ciudad de México, atendiendo emergencias médicas y se ha convertido en ejemplo de acción en otros países, entre ellos Guatemala, nación amiga y vecina que con la representación de su expresidente y alcalde de Guatemala, Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, firmó un convenio con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que Guatemala pueda utilizar el programa Médico en tu casa. Yo tengo un amor por Guatemala, indiscutiblemente usted lo tiene más, pero quiero saber qué es lo que quiere, por qué cree que la gente sigue confiando en usted, sigue votando por usted, lo quiere tener en este lugar más tiempo y qué son los cambios que ha visto y cuáles más quiere, cuál es su objetivo. Bueno, no todos me quieren seguir teniendo acá, es decir, tenemos amigos, pero muchas veces para tener éxito hay que tener enemigos también. Y bueno, pues tenemos en los medios de comunicación casi todos, o sea, no crea que tenemos el favor unánime de la población. Bueno, hay gente que sí nos reconoce, que quisiera más que a mí seguir teniendo al equipo, porque sí nos hemos empeñado, como le decía, en tener un buen equipo. Pero también cometemos errores, no crea que todo lo hemos hecho bien y todo pues ha salido como quisiéramos. Hay muchas cosas, bueno, que nos hemos equivocado y que podríamos haberlas hecho mejor. ¿Cómo cuáles? Imagínese usted las demandas que ya tiene una ciudad como la nuestra, en la que el 20% de los habitantes en estos momentos de la ciudad de Guatemala son emigrados del altiplano, es gente que viene en busca de mejores oportunidades de vida, todos usan agua, transporte, calles, áreas verdes, no pagan obviamente ningún impuesto y lógicamente hay que proveerles, de esos aunque servicios, sea en una forma muy mediana, de los servicios básicos por razones de humanidad. O sea, esto, pero también es una ciudad de contrastes. Tenemos 1,5 millones de vehículos circulando a esta hora en la ciudad de Guatemala y el 80% con una sola persona dentro, el 50% vienen de otros municipios diariamente a trabajar a la ciudad. O sea, la ciudad de Guatemala aquí se producen las 2/3 partes del Producto Interno de todo el país, aquí se produce el 90% de los impuestos. O sea, si de París se decía que era Francia, la ciudad de Guatemala es el eje neurálgico de todo el resto del país. O sea, si colapsa la ciudad, colapsa el país. Hay una similitud con mi país. No, con la Ciudad de México es otra dimensión. Pero sí, pero digo, somos hermanos y somos vecinos. Bueno, no. Y cuando menciona estas cuestiones del tráfico y de la ciudad como tal, pues me suenan muy similares a todas las necesidades que tiene que cubrir la demanda y ¿se aprende una ciudad de la otra? México es una potencia. Nosotros estamos haciendo nuestra edad media todavía, o sea, tenemos que ponernos en nuestra correcta dimensión. Pero lo que sí es curioso, y una vez me preguntaba alguna periodista de NBC, ABC, CB, alguna de esas siglas de letras. Unas visitas. Me decía, bueno, pero dígame, ¿qué errores cometió usted antes de llegar a la presidencia? Bueno, le decía yo, ¿tiene tanto tiempo como para eso? Bueno, me dijo, deme dos errores. Bueno, uno, que no estudié a profundidad la historia de México. ¿Pero por qué? Sí, la historia de México se repite indefectiblemente 25, 30 años después en nuestros países, y en Guatemala sobre todo porque somos vecinos. Y el otro, que nunca he visto una telenovela. ¿Cómo es eso? Sí, porque el guatemalteco le gusta que para decirle sí le digan tal vez, que para decir tal vez le digan que tal vez no, es decir, le gusta más eso. En cambio yo soy muy
El coqueteo. Muy Sí. sajón, ¿verdad? Es decir, mis abuelos vinieron de Ucrania, por parte de padre soy vasco, o sea, somos Más sí se tajante, puede, ¿sí o no? no se puede, y eso no le gusta al guatemalteco. Entonces, por eso es que yo soy un político sin carisma, porque la gente le gustaría más alguien que se acople a la forma de ser del guatemalteco. Ajá. Y en general el latinoamericano así es. No le gusta la gente impositiva, que dé órdenes muchas veces, aunque sí en el fondo le gusta que la manden. Pero a final de cuentas lo que queremos son los resultados, no tanto el coqueteo, porque si uno Bueno. está coqueteando y le dice palabras lindas, pero a la mera hora ni las Así velas es. ni el vino, pues entonces... Pero para ganar la elección sí les gusta, es decir, que sea un hombre componedor, que dialogue, que se siente en una mesa y conforme comisiones y le dé largas al asunto. Yo siento y he sentido siempre que el reloj no se detiene y entonces tengo prisa para accionar en muchas cosas. Claro, eso ya va a llegar la vejez y entonces eso se va a paliar. ¿Cree usted? Ah, claro, por supuesto, me imagino yo. ¿Cree usted o lo desea? O más bien quiere ver cuando el reloj ya se vaya deteniendo y no vaya usted con la prisa No. de querer solucionar todo Lo que pasa al es que momento. entran otro tipo de exigencias humanas cuando uno ya es mayor. Porque este programa es para gente mayor, Sí. para viejitos como yo. Bueno, es para gente mayor y de toda, porque al final de cuentas yo siempre digo que todos pero no se vamos preocupe, con yo me siento suerte. muy No, pero digo, yo digo, confortable de creo ser que con viejito. suerte todos vamos para allá. Claro. Y eso es con suerte, porque hay algunos que pues no llegamos. Y hay Las algunos mu- que de mi edad ya están más viejitos. Las mujeres llegan más tarde, eso sí es indudable. Y yo, por ejemplo, yo le doy un diploma a las personas que llegan a los 100 años. Los traemos acá y platicamos con ellos y el 80% son mujeres. De los que llegan a los 100 años. Sí. Ajá. Y es gente que vive, en su experiencia de que esto que los felicita y que les da un diploma, ¿es gente más que vive en la ciudad o más que vive en el campo? Hay de todo, pero sobre todo, obviamente, en la ciudad, porque aquí pues yo soy alcalde de la ciudad, pero debe haber en el campo también mucha gente así que se ha esforzado a través de su vida, han sido maestros, otros han trabajado el campo agrícolamente, o sea, es gente sin igual. Imagínense lo que han tenido que vivir, las historias que pueden contar. Claro que a algunos ya se les va un poco la memoria. Pero a lo mejor también es selectiva, uno no sabe, ¿eh? Bueno, no sé, puede ser, ¿verdad? Sí, pero llegar a ser abuelo, por ejemplo, es una maravilla. Si hubiera sabido lo que era ser abuelo, hubiera tenido nietos antes que hijos. Todos quisiéramos, pero es el paso necesario. Dicen Sí. que en los cumpleaños no los matamos o en las fiestas no los matamos porque ese es el premio. Exactamente. Cuando ya Ese tenemos, es el premio. cuando ya tenemos nietos decimos por eso no los La mate. compensación que Dios nos da es precisamente los nietos. Su hijo me dijo que iba a hablar maravillas de usted, pero vamos a aprovechar esta pausa Ah, no lo deje. para que vamos a una pausa rápidamente, pero regresamos porque tenemos todavía mucho que platicar y mucho que aprender. Aquí estamos, en Guatemala.